Tengu, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Luis, no sé qué haces cantando una canción infantil encima de la época de nuestros padres, pero es que además la cantas mal, porque es tengo, no tengo. Es que, Laura, hoy hablamos de tengus y no sabía cómo hacer el teatrillo. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. Creo que este teatrillo va a entrar en los anales de la historia como uno de los peores, ¿no? Ya como lo sé, uno de ya los lo peores, sé. uno de los que vamos a recordar toda la vida. Y el problema es que nos lo recordarán los japonistas, ¿no? Hombre, y por se supuesto. llevarán las manos a la cabeza, que yo también lo haría, ¿eh? Si fuera vosotros. Bueno, tú has cantado una canción que yo reconozco que no conocía, sinceramente. No, en mi infancia al menos no tengo el recuerdo. Yo pensaba que ibas a cantar algo como que tengo de todo, ¿no? Pero eso era de un anuncio de Ya lo sé, televisión, pero es bueno. todavía mucho más, Más local. todavía más local, Pues que fíjate que evidentemente yo- no sé si al otro lado del charco este tipo de canciones, porque yo creo que es también algo Bueno, muy local. Pero yo la que tú has cantado tampoco me la sabía. Pero bueno, que nos liamos. Se nota que estamos acabando la temporada ya, porque hemos vuelto de Japón. hemos vuelto de Japón, estamos con unas ganas casi de otras cosas realmente. De otras cosas. Bueno, de sacar todo el contenido, Laura. Claro, uy, madre mía, lo que se viene, tremendísimo. Ya haremos episodio, como siempre, de repaso del viaje. Que Sabéis que os el gusta. primero de la temporada será repaso de viaje y ya será otra vez el primero que vuelva a ver Japonismo Mini y que leamos comentarios y todo eso, ¿eh? Que los estamos contestando, pero en estos días que hacemos los Japón a fondo lite, no los estamos leyendo. Estamos modo playero, entonces hay que hacer un lite. ¿Eh? Bueno, pues justo, como decías en este mega teatrillo maravilloso de la muerte, pues hoy venimos a hablar de los tengu. Exactamente, de los tengus, si os acordáis, algún japonista que sea pues viejuner aquí como nosotros, que ya lleve con nosotros un tiempo, en el episodio que hicimos sobre el monte Takao, una excursión maravillosa a las afueras de Tokio, el 437. Sí, temporada 4. Exacto, hablamos de los tengu porque en ese monte hay templos donde existen estas imágenes de tengu que son muy, muy visibles. Pero en realidad el tengu, para los que no hayáis escuchado esto, no hayáis estado en Japón o no hayáis visto, pues deciros que son una de las imágenes del folclore japonés más comunes, quizás, uno de esos yokais maravillosos. Y más fascinante, ¿no? A mí me parece que el tengu Claro, muy es fascinante, muy interesante. pero Además, ahora es lo interesante. contarás. Sí, es interesante hablar del tengu también porque ha evolucionado su imagen y un poco lo que representa, ha evolucionado bastante a lo largo de la historia, ¿no? Hoy, justamente tú decías, hablamos de los tengu en el episodio del Monte Takao, porque el tengu es una especie de dios protector de las montañas. ¿Eh? Sí. Pero, claro, también tú has mencionado yokai, ¿no? Los Claro. yokai son esas criaturas sobrenaturales que a veces lo podemos traducir como monstruos. Sí, o... pero es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Si al final Exactamente. vamos a tener que hacer un episodio del podcast de los yokai, lo estoy viendo venir. Lo estás viendo, bueno, a lo mejor algún día, quién sabe, ¿no? Pero, pues eso, no hay que entender cuando hablamos de yokais o cuando hablamos de este tipo de... Yo diría más bien criaturas sobrenaturales, Sí, me gusta que más, algunas ¿no? pueden ser monstruos y pueden darte mucho más miedo. monstruosas, otros son más fantasmagóricas. Exacto, otros son más casi bromistas, ¿no? O que te juegan alguna mala pasada, Sí. ¿no? Pero, o sea, un cierto tipo de bromista con un lado un poquito grotesco, ¿no? Pero sin ser monstruoso. Hay un poco de todo. Y los tengu, la verdad es verdad que son muy, muy importantes. Es un icono muy importante. Fijaos si es un icono tan importante que hasta sale en los iconos, los emoji de los teléfonos móviles. Es cierto. Porque, claro, los emoji de los teléfonos móviles se originaron en Japón. Evidentemente, con el paso de los años se han creado muchísimos emoji, aparte de los originales, pero quedan unos pocos que siguen teniendo esos orígenes japoneses. Y la máscara del tengu, ¿no? Es uno de los que sale. Es verdad, sí, no había caído. Si empezamos un poco por el nombre, sí, bueno, empezamos por el principio, ¿no? Como siempre sueles decir. Pero una de las curiosidades quizá más interesantes es la etimología de tengu, ¿no? Si nos fijamos en los kanji que componen el nombre de tengu, tenemos por un lado ten, que es el cielo,
¿no? Algo celestial. Sí, el digamos. cielo, pero no el cielo azul con las nubes, sino No, el cielo el entendido cielo- como ese o paraíso o el cielo un poco celestial, ¿no? Sí, Que da como esa sensación de deidad. religioso, De deidad, sí. ¿vale? Exactamente. Y Gu sería básicamente perro, para entendernos, ¿no? Con lo cual, Tengu, realmente la traducción más literal, si nos fijamos solo en esos kanji, es del perro celestial. Claro, pero tú me estás diciendo que es el perro celestial. Y claro, yo espero, si yo veo un tengu o una máscara de tengu, pues ver patas, colas, colmillos, hocicos y no hay. Bueno, de hecho, si os fijáis, justamente tú lo has dicho, ¿no? Si no sabéis qué es un tengu ahora mismo, os vais a los emoji y ahí lo encontráis, ¿no? Vais a ver esa máscara roja, ahora os explicamos un poquito más, ¿eh? Y vais a ver que no, que de perro... Con una nariz así alargadita. Sí, no tiene nada. Pues bueno, es que el origen al final se remonta... Periodo Heian. Amigo, todo siempre. Siglo VI, ¿sí? Cuando Japón, pues claro, toma todas esas influencias de China, ¿no? Siempre decimos que la gran parte de muchas cosas del folclore y de las tradiciones japonesas actuales vienen en gran parte de China, realmente, ¿no? Muchísimas tradiciones. En este caso... Sí, también, por bueno, muy japonista que uno sea, es innegable que el gran culturizador de Asia Buah. Oriental fue China. Tremendo. Entonces, bueno, en China existía el mito de, no sé si lo voy a pronunciar bien, porque yo japonés vale, pero chino no tengo Aquí ni idea. tendríamos que avisar a Eric. Sí, Tiangu, Tiangu. no sé cómo se dirá, que es un demonio canino, es así, curioso, ¿eh? Con forma de estrella fugaz o casi meteorito, que devoraba la luna durante los eclipses y cuyo rugido supuestamente traía la guerra. Madre mía, ¿Vale? con el perro este. Entonces, cuando esta leyenda cruza el mar hacia Japón, ¿no? Llega a Japón, los japoneses lo que hacen es adoptan esos kanji, ¿no? Esos caracteres escritos, pero transforman por completo la identidad de la criatura, ¿no? Entonces, Claro. Lo que hacen es fusionar ese mito con las propias creencias sintoístas que ya existían sobre los espíritus de las montañas Exacto. y con la imagen de un ave rapaz local, que es un mito totémico, y entonces ese perro japonés, ¿no? Ese perro celestial se convierte curiosamente en un híbrido entre humano y ave, Exacto. que sigue sin tener tampoco nada de perro. nada de perro. Pero eso es curioso, ¿no? Pasa con muchas cosas que llega algo de China y como hay algo parecido ya, especialmente en el sintoísmo, en las creencias nativas. Claro, pero no tenían manera de escribirlo. Exacto, entonces como que dicen, vale, pues tomamos, vosotros habláis ¿no? De algo X, pues nos lo quedamos como palabra, pero le damos pues al final nuestra historia, ¿no? Efectivamente. Completamente. Y bueno, pues hasta la representación va a ser muy diferente. De hecho, también es curioso lo del Tengu porque es una imagen, de hecho es una de las pocas criaturas del folclore japonés que realmente está un poco ligada tanto al sintoísmo como al budismo. Efectivamente, porque claro, la parte sintoísta, el Tengu es un avatar de esa fuerza de la naturaleza imparable prácticamente, ¿no? Porque controla los vientos, los rayos, los ecos de la montaña. Exigen respeto por el bosque, ¿no? Si un leñador, por ejemplo, cortaba un árbol sagrado sin permiso, pues la ira de los Tengu caía sobre él, ¿no? O sea, eran muy, muy importantes Claro, en este aquí sentido sintoísta. Se entiende en el sintoísmo la naturaleza es súper importante, ¿no? Es una parte básica de la propia religión. O sea, el sintoísmo sin naturaleza casi no se aguanta por ningún lado, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido, pero es que, claro, luego también entra dentro del budismo, ¿no? Durante siglos los Tengu fueron estampados, retratados por los monjes como los enemigos públicos número uno del budismo. Tenían el cartel de se busca, ¿no? Se busca, ¿no? Bueno, se les acusaba al final de ser espíritus tentadores, que vivían un poco en los límites del plano terrenal, que se dedicaban a distraer a los monjes en así un poco sus meditaciones, incendiar templos e incluso secuestrar a niños y a viajeros para volverlos locos mediante una técnica, ¿no? ancestral del rapto divino, ¿vale? Sí, pero ¿cómo se
Kamikakushi. Claro. Y esto sonará de algo, el Claro, Kamikakushi. porque a lo mejor seguro que lo conocéis, pero no sabéis exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué película de estudio Ghibli tiene Kamikakushi en su título original? Sento Chihiro no Kamikakushi, no es decir, el Kamikakushi. rapto divino de Sen y Chihiro, que Sen es el nombre cuando le borran unos cuantos kanjis, porque es el primer kanji de Chihiro. Eso es, Con lo cual, es este mismo, ¿eh? O sea, si veis Kamikakushi. esa película, lo que le ocurre a Chihiro, en cierto modo, es esa idea de rapto divino que ya decían los budistas, ¿no? Cuando entra el budismo en Japón. Exacto. En el siglo VIII, ¿no? Fijaos a veces lo importante que es también conocer cierto contexto cultural para Totalmente. incluso disfrutar todavía más de películas actuales. Sí, porque tú ves Chihiro, el viaje de Chihiro, y la disfrutas, pero en cuanto tienes un poquito más de contexto de ciertas cosas, probablemente la disfrutas más, ¿no? Entiendes algunas otras referencias, algunas cosas. Al final, claro, ¿qué es el Tengu? Es complicado hablar de estas criaturas del folclore japonés porque no tienen una definición correcta 100%, ¿no? No es un espíritu maligno como tal, pero sí que es una gran fuerza de la naturaleza. Y que tiene una magia antigua, también es orgulloso y castiga con crueldad, ¿no? Esto sí que es típico a veces de los yokai, sí, a los que son vanidosos e irrespetuosos, pero al mismo tiempo puede proteger a aquellos que demuestran ser lo suficientemente humildes ante los misterios de la montaña. Exacto. Es decir, que tiene esta dualidad que a veces tanto gusta en Japón. Pasa mucho, ¿no? Con muchísimas criaturas del folclore, hasta la imagen del zorro, ¿no? Por ejemplo. Exacto. No son ni 100% buenos en muchos casos, ni 100% malos, ¿no? Sino que tienen un poco... Bueno, el zorro tú lo decías, ¿no? Mensajero divino por un lado, pero también se cambia de forma y intenta tenta estafar, a los hombres, ¿no? claro. Exacto. O sea que es curioso, ¿no? Pues el Tengu es eso. No pensemos que es una criatura siempre bondadosa o no pensemos que es una criatura siempre maligna, sino que, bueno, va a depender un poco de lo que esté sucediendo, pues va a mostrar una cara u otra, ¿no? Pero es que realmente también el Tengu ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Bueno, decíamos que está en los emoji y decíamos que sale esa máscara con esa nariz alargada y claro, si estáis escuchando este episodio con atención, lo más que hemos dicho ahora mismo del Tengu es que es una mezcla humano-ave. Sí. Y claro, dices, a mí esto no me encaja con esa máscara que yo he visto en los emoji. Sí, porque claro, ahí solo ves un poco la cara y encima una cara que de ave tiene poco realmente, ¿no? Bueno, el Tengu es un poco el ejemplo quizá perfecto de cómo evolucionan ciertas imágenes, ¿no? Ciertos iconos en el folclore japonés. Sí, evolucionan y acaban siendo totalmente diferentes a como eran originalmente, pero siguen manteniendo el hecho de que son Tengu, sí, ¿no? En lugar de cambiarle de nombre y decir, no, pues es que esto ya no lo podemos llamar Tengu. 2.0, sí, no, básicamente. Pues no, exacto, porque lo que comenzó al final como una ave rapaz terrorífica, bastante salvaje, que daba bastante miedo, imponía bastante, pues ha terminado convirtiéndose en, como tú decías al inicio, una figura humanoide, ¿no? Antropomórfica, pero de aspecto, sí que tiene el aspecto de ave rapaz, pero casi parece como un actor disfrazado de ave. Claro. ¿No? Al final, ¿no? Esta evolución ha dado lugar a dos tipos de Tengu muy diferentes, que además hoy en día, si vais a templos, festivales o veis algún manga o alguna serie de anime, bueno, lo vais a poder en el ver. Monte Takao se ve Por ejemplo, los dos. Tenéis el Karasu Tengu, que tiene esta forma de ave o de cuervo quizás, con un pico afilado, ¿no? Sí. Que dices, vale, tiene esa iconografía quizás original japonesa, claro, no china. Y más tarde surge el Daito Tengu, que tiene esta forma humana, la piel roja y la nariz muy grande. ¿Qué es la imagen más típica? Cuando uno piensa en Tengu... Bueno, si te vas a, por el ejemplo, emoji... el emoji o, por ejemplo, a Kurama. A Kurama, exactamente. Justo cuando sales de la estación. De hecho, de esto vamos a poner fotos en Instagram. Sí, para que lo es veáis. importante. Pero tú sales de la estación en Kurama cuando llegas y hay una gran cabeza de Tengu dándote la bienvenida, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque vamos a iniciar una excursión por las montañas. Por las montañas, de lo que Kurama. decíamos Hemos antes. dicho, Tengu es un poco ese protector de las montañas. Hemos hablado antes del Monte Takao, justamente, exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, ¿te parece si hablamos un poco brevemente de los dos tipos? El Karasu es cuervo, ¿no? Karasu Tengu, el Tengu cuervo, pues fíjate, durante, bueno, más o menos siglo XII hasta
XIII más o menos, ¿no? Era la imagen típica del Tengu. Típica del Tengu, ¿no? Cuerpo sí que podía ya tener ese cuerpo humanoide, pero estaba cubierto de plumas oscuras, tenía garras afiladas tanto en manos como en pies, unas alas bastante grandes que además le permitían descender en picado, ¿no? Desde pues, la cima de los árboles, y luego el rasgo quizá más importante sería ese pico muy afilado, ¿no? Muy robusto, que era diseñado específicamente para desgarrar. Entonces, ¿no? el Tengu, el Karasu Tengu, representaba el peligro tanto físico como espiritual de los bosques profundos, porque al final es eso, ¿no? Todo lo que no se conoce, y más en aquella época, donde en cuanto te adentras en ciertos bosques dices, no sé qué va a pasar, ¿no? En un país además como Japón, donde puede haber pues esas lluvias torrenciales, esos tifones y tal, pues claro, todo esto puede dar mucho miedo, ¿no? Y se personaliza a veces con este tipo de imágenes. Entonces, además, se retrataban como seres carroñeros, rápidos, impredecibles, violentos. Y lo que hacían, además, era infundir terror en las aldeas rurales y secuestrar a los incautos. Exactamente. Luego ya, a partir del siglo XIV, la imagen, ¿no? Y hasta cómo se entendía el Tengu, pues empieza a cambiar, ¿no? Y quizás se vuelve un poco más compleja y todo, porque ya no es solo esa imagen de algo muy peligroso, ¿no? Y que te asalta en el camino. Exacto. Sino que cambia un poquito. Quizá también la propia imagen cambia para mostrar de alguna manera esa dualidad de la que hablábamos. Claro, pero antes, cambia ¿no? también porque se le otorga más inteligencia, ¿no? Exacto. Decíamos que tiene una cierta magia ancestral, ¿no? Pero ese esoterismo que el primer Tengu no lo tiene tanto, ¿no? Porque básicamente te secuestra, se te lleva y ya está, ¿no? Te ataca. Este no, está más versado en esa magia ancestral, ¿no? Y claro, con este cambio de personalidad, la apariencia del propio Tengu se convierte, se transforma por completo. Totalmente. De hecho, ese pico, ¿no? que veíamos, pues se convierte en una nariz bastante larga. Claro, el pico se va como alargando, pero se va redondeando hasta que se convierte directamente en una nariz humana. Bueno, humana, pero descomunal, ¿no? Casi como en algunos dibujos de Mortadelo y Filemón, ¿no? Que tenían las narices muy alargadas, en cierto modo. Y de hecho, cuanto más sabio, poderoso y antiguo era el Tengu, más larga era su nariz. Sí. O sea, esto es curioso. Luego otro cambio, pues perdió las plumas, ¿no? Todo ese plumaje que tenía y su tez, ¿no? La piel adoptó un toque, un rojo fuerte, un rojo carmesí. Carmesí. Yo iba a decir vermellón, pero no, carmesí, porque es un rojo fuerte. Claro. Claro, este es un color asociado un poco a la intensidad, ¿no? Al poder. La ira fuerte, en general, no solo en Japón, ¿no? Entonces, es el color también de Marte, del dios de la guerra. Y hasta en el kabuki, por ejemplo, claro. ¿no? El maquillaje kumadori, pues justamente el rojo tiene un significado muy concreto, ¿no? Y luego, además, claro, el cuerpo de ave que tenía el Tengu antiguo se le sustituye por el cuerpo de un hombre pues fuerte, generalmente anciano, pero de fuerza sobrehumana. Y se le ven los músculos. Claro, con una larga barba blanca, ¿no? Es como si fuera una especie de monje guerrero, eso sí, con la cara roja y con esa nariz gigante. Vamos. Tremendísima, ¿no? La historia. ¿Por qué este cambio, no? ¿Por qué pasa de tener las características físicas de un ave, ¿no? De un cuervo, a una cosa extraña que no sabemos, ¿no? Que cómo realmente definir con esa piel roja, esa nariz tan larga? Quizás un poco la necesidad de los japoneses de alguna manera dialogar un poco con los monstruos o simplemente ir conociendo ciertas cosas. También la sociedad no es la misma. También es lo que te iba a decir, ¿no? Que a medida que la sociedad va avanzando y va evolucionando, aunque todavía pensemos hoy en día, evidentemente, con los estándares actuales, que siglo XII a siglo XIV pues no es tan diferente, pero claro, hay 200 y pico años, ¿no? De hay diferencia. Un avance, ¿no? Pues claro, los japoneses ya... ese primer Tengu es una entidad irracional que actúa por instinto, mientras que el segundo Tengu ya es alguien racional con el que se puede negociar, te puede enseñar cosas, ¿no? Puede compadecerse de los humanos también. De hecho, hay muchas leyendas. Justamente en el monte de Kurama, en Kurama, hay una de las leyendas, ¿no? Ahora no recuerdo
Shogun fue, que de pequeñito estuvo en Kurama y supuestamente recibió clases de artes marciales del Tengu de la montaña, Qué ¿no? bueno. que protegía. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero lo tenemos explicado en el artículo de Kurama, ¿no? Entonces, claro ya lo bajas un poco, ¿no? Ya no es ese ser con el que no puedes hablar. Sí. Y puede ser que no se compadezca de ti, puede ser que no te enseñe, puede ser que si tú te comportas mal te castigue, pero ya es diferente porque ya puedes tratarle casi, entre comillas, con el casi de tú a tú, ¿no? Y claro, ya eso es una relación muy diferente con esos fenómenos que no se entienden de la naturaleza, ¿no? Porque ya los empiezas a entender. Entonces, claro, la relación es distinta. Sea como sea, es verdad que esta última imagen del Tengu caló hondo, muy hondo en la cultura popular, y lo que decíamos desde ese emoji, cuando veáis vuestros emojis, buscad el de una carita roja una con máscara. una nariz muy grande, ese es el Tengu, ¿no? La imagen actual del Tengu, y es la que vais a ver en muchísimos templos, santuarios, hasta negocios, en la estación de Kurama, ¿no? En sitios de montaña, pues es fácil ver esta imagen. Es más fácil ver esta imagen que ver las imágenes del Tengu ave. Sí. Tengu ave lo hemos visto nosotros, especialmente son en el Monte Takao, sí que hay alguno más, pero la última representación el Daito del Tengu es el más típico. Es el más típico, ¿no? Es curioso también esto porque, claro, ostras, es que a lo mejor deberíamos hacer algún episodio de esto, Luis, porque claro, en un poco el folclore así japonés tenemos a los yurei, que son los fantasmas. Sí, son tipo de yokai, sí, ¿no? Esa categoría. Exacto. Dentro de estos yokai, pues uno de los más populares sería también el kappa. Exacto. ¿no? Kappa, que es un poco de picardía. Los yurei son siempre como más... se mueven más por la tristeza, la venganza. Luego hay algunos yokai como el kappa que, ¿no? Son como más pícaros y demás. El Tengu, ¿cómo? Decíamos antes, ¿no? Que es orgullo, vanidad, soberbia, un poco todo esto, ¿no? Pero es bastante a veces paradójico, ¿no? Es lo que decíamos un poco antes, de que se mueve un poco, muestra diferentes caras según el momento. Tiene una parte de iluminación espiritual, ¿no? Que dices, vale, pero al mismo tiempo también muestra los peores defectos del ser humano, que al fin y al cabo, eso, a medida que la sociedad evoluciona, al final, en todas estas representaciones quizás sobrenaturales, los seres humanos lo que hemos hecho es ponerles todos nuestros defectos. Piensa, por ejemplo, si no, en los dioses griegos. ¿No? Los dioses griegos al final eran súper imperfectos y se emborrachaban y se liaban unos con otros y se iban a la guerra. Es decir, eran la personificación también de esos defectos del ser humano, pero luego tenían la parte espiritual y la parte grandiosa, ¿no? Es decir, que tampoco es tan diferente a pesar de los miles de kilómetros que hay de un sitio al otro, lo que demuestra cómo la psicología humana al final funciona de maneras tan parecidas. Buscamos maneras, buscamos explicar ciertas cosas, ¿no? Y al final encontramos maneras parecidas de hacerlo, ¿no? De hecho, en la cosmología tradicional budista, el Tengu se supone que no nace siendo un monstruo, sino que se hace, ¿no? No nace, sino que se hace. Existía, ¿no?, la creencia en el pasado de que el reino de los Tengu era un plano de reencarnación maldito, que estaba justamente destinado a un tipo muy específico de personas, ¿no? Los monjes budistas eruditos, los intelectuales, los sacerdotes y los samuráis de alto rango, que a pesar de tener un gran conocimiento y poder en la vida, habían caído justamente en esas cosas que decías tú antes, ¿no? El pecado de la arrogancia y la vanidad. Claro, entonces, aunque eran demasiado virtuosas para ir al infierno común, como eran arrogantes, vanidosos y estaban muy apegados a su propio ego, no podían alcanzar el nirvana. Entonces su castigo era reencarnarse en Tengu, que además esto es parte, ¿no?, de esta rueda de reencarnaciones del budismo. Pues dice, bueno, pues en esta te ha tocado esto, ¿no? Pues a ver si en la siguiente lo haces bien y ya alcanzas el nirvana. De hecho, esto explicaría por qué el Tengu, ¿no?, en esas primeras imágenes viste ropas de monje
y de hecho se supone que conoce las escrituras sagradas, pero odia a los monjes vivos, ¿no? Claro, porque es una contradicción con patas, ¿no? Tiene mucha sabiduría, pero tiene un cuerpo monstruoso por su incapacidad para ser humilde, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, a mí me parece curioso que hay una expresión en japonés, no sé si se sigue usando, pero yo sí que la he escuchado, Tengu ni naru, ¿no? Eso es convertirse en naru, exacto. en tengu. Ni naru es convertirse, ¿no? Entonces, al convertirse en tengu, ¿qué significa? Pues se le dice a alguien... Que te ha crecido la nariz. Sí, bueno, es una manera de verlo. Cuando te has vuelto un poco engreído o un sabelotodo, un soportable, muy presumido... ¿Por qué me están mirando? No lo sé, por algo será. Que tienes el ego subido, todas estas cosas, sería un tengu ni naru, ¿no? Te has vuelto un tengu, ¿vale? Pero es que, claro, los tengo aparte de este conocimiento, ¿no? Y este odio por los monjes, además son estrategas y guerreros maravillosos y Hombre, los más por importantes supuesto. del folclore japonés, porque conocen y están obsesionados con las artes marciales, el arte de la espada, las tácticas militares y no toleran la mediocridad, ¿no? Es decir, siguen siendo arrogantes, engreídos y no admiten que nadie se les quede por debajo. De hecho, mientras estabas antes hablando, he mirado un momento nuestro artículo de Kurama porque no recordaba, estaba bastante convencida de que era un Minamoto, pero me daba mucha vergüenza equivocarme aquí en directo, entonces lo he buscado rápidamente y sí. Esa leyenda que os contaba de, ¿no?, un shogun que había recibido formación de artes marciales del Tengu de las montañas de Kurama, pues es justamente Minamoto no Yoshitsune, ¿vale? Que en su infancia creo que se le conocía como Ushikamaru. ¿no? Ushiwakamaru, vale. Bueno, Yoshitsune, uno de los samuráis más trágicos, hay 3 millones de obras, ¿no? De kabuki, literatura y demás, ¿no? Pero bueno, de niño, de pequeñito, fue exiliado al monte Kurama. Y pues ahí supuestamente se le apareció el rey de los Tengu y le enseñó, ¿no? Al final. ¿Pero por qué? Porque este rey de los Tengu vio que este niño, aunque ya era niño, tenía un deseo inquebrantable de venganza contra el clan que había asesinado a su padre. Entonces, por lo que te decía, no admiten la mediocridad. Y justo este niño, ¿no? Pues tenía esas ganas de venganza, este conocimiento también, pues dice, vale, pues vamos a entrenar al niño en secreto en mitad del bosque, le vamos a enseñar técnicas sobrehumanas, agilidad extrema, estrategias de guerra, etc. Bueno, y ahí Yoshitsune se convirtió en uno de los guerreros, ¿no? Samuráis más, bueno, probablemente el más importante de esta era, Claro. fue el que puso final al Entonces, final. podemos perdió la creer batalla, que ¿no? realmente el rey Tengu le enseñó o que los escribas de la corte a posteriori dijeron, Queda muy bien, ¿no? este Poner señor esto. era muy bueno, ¿no? En estrategias, era muy bueno en espada, era muy bueno en todo esto. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para justificar que tuviera estas características que nadie más tenía? Pues lo metemos con el Tengu. De hecho, es curioso lo del Tengu porque además, ¿no?, de todo esto es un claro guardián justiciero, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que lo que tú decías antes, sin duda alguna, detestan la mentira, la corrupción, la hipocresía, ¿no? Pues se lo iban a pasar bien en España, ¿no? Y en muchos países, pero sí. Tienen un sentido de la justicia muy, 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 muy rígido, ¿no? Entonces, el folclore está lleno de historias de, pues eso, gobernantes corruptos o falsos monjes, ¿no?, que cruzaban los bosques. Pues ya está el Tengu que los capturaba y disfrutaba torturándolos psicológicamente, confundiéndolos, ¿no?, así en el camino, en fin, haciendo todo tipo de... Bueno, se dice que les hacía comer estiércol haciéndoles creer que era un manjar. O sea, te mueres del asco, ¿no? Pero dices, bueno, el Tengu era así. Pero sin embargo es al Eso, revés también. eso. Si llegaba alguien, un guerrero honesto, por ejemplo, que demostraba ser audaz, honestidad, si respetaba la montaña, lo que decíamos también, el Tengu podía dejar de lado, ¿no?, esa naturaleza huraña que tiene, porque está ahí, y es eso, es esa reencarnación, ¿no?, un poco maldita, y convertirse en un mentor poderoso, ayudándole con la estrategia militar o incluso con armas sagradas. Exactamente, así que si visitáis algún monte como Kurama, como Takao, por favor,
¿no? Mostrad vuestras mejores caras, porque si no el Tengu a lo mejor se enfada y a ver qué os pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa en el folclore japonés en general con los yokai? Que muchas veces el poder de los yokai suele estar ligado a ciertos objetos que son muy icónicos y sobre todo muy específicos para ese tipo de yokai. Y en el caso del Tengu, pues tiene varias de estas herramientas, claro, varios artefactos mágicos que yo creo que aunque sea de forma pues abreviada o resumida, se podría contar un poquito. Sí, porque así, si os fijáis en ciertas imágenes de un Tengu, cuando, ¿no? Por ejemplo, viajéis a Japón, os podéis fijar justamente en estos objetos mágicos, ¿no? El primero de todos, yo creo que este es el más básico, es el Hauchiwa. ¿No? El Hauchiwa, el abanico de plumas ya decía de yo, pavo porque real. claro, digo, esto suena a Uchiwa. Exacto. Uchiwa es abanico, ¿no? El abanico japonés de toda la vida. Hauchiwa, ¿vale? Abanico de plumas de pavo real. Yo creo que este es el objeto más famoso y de hecho también el más destructivo, ¿no? Más mágico de todos ellos. Es quizá un poco como el equivalente a las varitas mágicas, ¿no? De las historias Curioso. así de magos y demás. Se trata de un gran abanico bastante rígido, está hecho, como decía, de plumas de pavo real, a veces también de Milano o de hojas de árbol sagrado, ¿no? El Yatsude, y otorga al Tengu el control absoluto sobre el clima. Claro, con un solo movimiento el Tengu, un movimiento suave además, podía Sí, así como muy bueno, muy chulo, elegante, muy seguro de sí ¿no? mismo, ¿no? Lo típico del Eso. Tengu. Pues con ese movimiento suave podía convocar vientos huracanados que arrancaban los árboles de raíz y si lo agitaba con fuerza, pues imagínate, desataba tifones, tormentas eléctricas o levantaba grandes olas en la costa. De nuevo, pues eso es una manera de explicar por qué pasan ciertas cosas. Exacto. Que además en Japón pasan a menudo, ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, ¿por qué tienes una representación sobrenatural de algo que genera tifones o olas gigantescas en la costa? En España no tendría sentido Total. que los antiguos pobladores encontrasen una imagen sobrenatural para explicar eso. ¿Por qué? Porque no ocurrían otras cosas, ¿no? Entonces tú te buscas imágenes que explican lo que a ti te pasa. Lo curioso es que hay algunas leyendas con un toque bastante cómico, ¿no? Bastante así satírico, especialmente en el Japón rural, en las que el abanico tiene propiedades como más curiosas, ¿no? De hecho, en algunas de ellas, dice el Tengu, usa el abanico para agrandar o encoger la nariz de los humanos, así un poco a su antojo, ¿no? Mira que es también guasón, ¿eh? el Tengu. Bueno, él decía, a mí me habéis puesto esta nariz tan larga, pues mira, vosotros voy a usar también. el abanico y demás, ¿no? Pero también los Tengu tenían las Tengu Geta. Las Tengu Geta, las sandalias, sí, ¿no? De alguna el manera. típico calzado tradicional japonés, pues los Tengu llevan calzado tradicional japonés, claro. De hecho, os vamos a poner una foto en Instagram para que veáis claramente qué son las Tengu Geta. Pues eso, tú has dicho, las Geta son esas sandalias tradicionales, normalmente, ¿no? De madera, ¿cómo lo podemos definir? Realmente hay dos bloques, ¿no? Es como una plancha horizontal donde apoyas el pie Exacto. y luego dos bloques, uno en la parte delantera del pie y otro en la parte del talón, pues para apoyar. Las Geta, bueno, son normales, de altas me refiero, son un poquito Sí. altas, pero normalito. En cambio, las Geta del Tengu, las Tengu Geta, casi podríamos decir que desafían las leyes de la física, Hombre. ¿no? Porque primero, solo tienen uno de esos bloques de madera inferiores, ¿vale? Claro, imagínate Solo mantener el equilibrio, ¿no? Con esto, porque claro, es complicadillo. Exacto. Aparte de que es muy alto. Exacto. Entonces, claro, para nosotros, solo dar un paso ya, bueno, nos caemos de morros clarísimamente, ¿no? En cambio, el Tengu se muestra con esas Geta, pues justamente para mostrar su agilidad, ¿no? Esa agilidad, Se muestra para mostrar. ya no sé hablar, estoy al final de la temporada. Estás Luis. al final de la temporada. Pero es que, claro, con esas Geta, aunque no lo parezca, corre a unas velocidades endiabladas Bueno, eso por las dice él. montañas. Yo creo que se quita Y la salta Geta y dice, de una roca a otra por allí, por las montañas, se posa con la ligereza de un pájaro. Mira qué poético estoy siendo, ¿eh? En ramas de pinos, vamos, o sea, Que no me se lo creo. mueve. Bueno, realmente el bosque es su
Es su reino, natural. Es su hábitat natural, ¿no? Y se mueve pues como pez en el agua. Vimos a un señor disfrazado de Tengu en el festival de Hachinohe, el Hachinohe Sansha Taisai. Os vamos a poner una foto. Y era curioso porque iba con unas tenguguetas bastante altas y pues también, ¿no?, con esa única maderita. Y es curioso porque había un chico justo al lado, como si fuera un paje, ¿no?, digamos, para controlar que no se cayese para uno ni se cayera de morros, ¿no? Exacto, eso me acuerdo, pero son curiosas, ¿eh? Las tenguguetas son muy curiosas. Y luego otro de sus objetos, bueno, yo creo que dos, ¿no? Pero el tercero más interesante sería el bastón, el shakuyo. El bastón de anillos. Exacto, como el Tengu adopta, ¿no?, ya hemos dicho, las ropas, ¿no?, un poco la identidad de los monjes ascetas de las montañas, pues justamente también hereda ese típico bastón de metal que llevan estos monjes ascetas de las montañas, ¿no? Los yamabushi. Bueno, es un báculo que tiene en la parte superior un armazón de bronce decorado con varios anillos metálicos sueltos. Exacto, y se usan cuando se camina porque hacen un ruido que ahuyenta serpientes, avisa insectos para que salgan del camino y no los pises, porque también es eso, son monjes ascetas budistas, ¿no? Y la vida es sagrada y no hay que matar a nadie, ni aunque sea de manera accidental. Sin embargo, en el caso del Tengu, este bastón de anillos se convierte en un arma mágica, porque ese sonido de los anillos hipnotiza a los viajeros, disipa las ilusiones, exorciza a los espíritus malignos que crucen el territorio o hace descargas de energía espiritual durante un combate con espada, por ejemplo. Vamos, te lanza ahí... Sí. Todos los rayos y es ya. como el emperador en Star Wars cuando sale en el retorno del Jedi, ¿no?, echando los rayos por la mano, pero este lo hace con el bastón. Bueno, os pondremos también imagen porque obviamente, ese señor disfrazado de Tengu en el festival que os mencionaba antes de Hachinohe, pues iba, lógicamente, con todos estos objetos mágicos. Es que hay un montón de cosas aquí que luego lo piensas y vale que yo he hecho un salto muy radical, ¿no?, sí, pensando en esto, pero muchas cosas de cultura también popular y no necesariamente japonesa, porque el cuarto objeto típico del Tengu es el kakuremino, que a lo mejor ese nombre a la gente, a los que nos están escuchando, dice, pues no sé de qué me estás hablando, pero si os digo... Kakure es como de esconderse, invisibilizarse. Entonces, claro, la capa de invisibilidad, dice, como Harry Potter. Harry Potter es un Tengu. Claro, Harry Potter es un yokai, al final. Pues sí, aunque al Tengu le gusta, porque el Tengu es curioso, ¿no? Ataca un poco el ego, la vanidad y todas estas cosas, pero al Tengu le gusta gustar, le gusta hacerse notar, ¿no? Le gusta mostrar sus músculos, su figura roja, ¿no?, y demás. Pero claro, tiene esta capa de invisibilidad justamente para espiar a los humanos. Claro, pero no es una capa de invisibilidad como la de Harry Potter. ¿Ah, no? En el sentido, o sea, da invisibilidad absoluta, eso sí, pero no es de tela, es una capa de paja tradicional para la lluvia. O sea, ahí está el tema. Claro, si un humano, en el folclore se cuenta que si un humano intenta engañar al Tengu para conseguir esa capa de invisibilidad, algo, bueno, complicado y peligroso también, ¿no? Pues claro, podía colarse, ¿no?, en los castillos de los samuráis y cometer todo tipo de fechorías sin ser vistas. Hasta que la capa, como pasan muchas leyendas, historias, ¿no?, de folclore y demás, pues se volvía en su contra debido un poco a esa maldición de los yokai. Bueno, eso es típico también de muchas culturas, ¿no? El viaje del héroe que a veces, porque consigue un objeto mágico, eso luego le genera una cierta maldición, ¿no?, que le persigue. Bueno, pues lo típico. Pero bueno, el caso es que el Tengu, eso ha cambiado mucho, ¿no?, de sus orígenes a la actualidad, y encima ahora con tanta imagen también en mangas, en animes, tan presente en los emojis y de esto. Pues claro, tiene una imagen como mucho más amable también en la propia cultura popular japonesa. Sí. Total, si del siglo XI daban miedo, porque daban miedo, era una imagen, un monstruo terrible, en la actualidad especialmente se ha convertido en un kami. Entendiendo kami, siempre decimos, kami son las deidades, en este caso es una deidad de la montaña, pero los kami japoneses ya sabéis que no son 100% buenos o 100% Exacto. malos, navegan un poco ahí, pero
la imagen del Tengu es mucho más apreciada como, bueno, de hecho, tú lo decías antes, en el manga, en el anime, en la cultura pop. Bueno, es en una Kimetsu imagen. no Yaiba, por ejemplo, ¿no? Pues ahí el maestro de Tanjiro y antiguo pilar del agua es un homenaje al Tengu moderno, ¿no? En One Piece, por ejemplo, el personaje de Usopp, su alter ego son referencias a la nariz del Tengu. En Pokémon, por ejemplo. Sí, hay un Pokémon de tipo planta, ¿no? Sí, que está inspirado en este Shiftry. mito del Tengu, con nariz larga, orejas de punta y unas manos hechas de abanicos de hojas, que los que decíamos El del Tengu, ¿no? Hauchiwa, ¿eh? Que desata el movimiento tornado. Y dices, oh, y los pies planos de madera imitan las sandalias Geta, ¿no? Ostras, O sea, clavao. hay un montón de cosas relacionadas, ya, pues eso, manga, anime, videojuegos. ¿Por qué? Porque Ghost los of propios Tsushima creadores también. japoneses al final utilizan pues su propia imaginería sobrenatural, que la tienen tan presente y que es tan rica encima. Entonces yo creo que esto es lo más interesante, ¿no? Que pasa de ser una imagen terrorífica que da mucho miedo a convertirse en una imagen, claro, una deidad de las montañas a la que buscar bueno, el apoyo, ¿no? De alguna manera. Al final el Tengu se ve como protector de las montañas, es decir, la deidad pues, contra los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Por desgracia siempre ha sido un problema para los humanos, malas cosechas, este tipo de cosas. Entonces, bueno, lugares donde ver Tengus muchos, pero especialmente los que os hemos mencionado ya. Sí, el justamente Monte Takao, Takao. a las afueras de Tokio, es una excursión maravillosa y además está considerado el hogar espiritual de los Tengu. Ahí veréis justo, claro, tenéis el camino, ¿no? De acceso hasta la cima del Monte Takao. Cuando estáis en pleno ascenso, pasaréis por el templo Yakuo-in y ahí veréis dos estatuas enormes de bronce justamente de Karasu Tengu. Un Karasu Tengu por un lado y un Daito Tengu por el otro. Exacto, ¿no? Es decir, el de pico y el de nariz. Espectacular, merece mucho la pena la excursión. Luego el otro sitio que ya os hemos mencionado un montón de veces, justamente el Monte Kurama. Como decíamos, nada más bajar del tren, ya tenéis ahí la cara gigante de un Tengu de color rojo y una narizota, pero en la propia estación de tren hay pequeñas máscaras, ¿no? Sí, de Tengu en las efectivamente. vigas, en fin, un montón de cosas. Y luego quizá también podríamos hablar del templo Daiyuzan Saijoji. Sí, este es uno que se nos ha caído de algunas planificaciones que yo tenía, porque es un complejo de templos budistas escondido entre cedros milenarios que tiene una colección de Sí. Tengu Geta, esas sandalias de madera que solo tienen una parte de abajo, ¿no? Como un solo... Bueno, diente se llama en japonés, Sí. se llama ha. Que Sí, es un se llama diente, ¿no? Pero que es una de las colecciones más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque los devotos regalan estas sandalias al templo porque se cree que así la fuerza del Tengu ayudará a que las parejas caminen juntas en armonía y con equilibrio toda su vida. Yo no sé, a mí que ¡Qué regales bonito! una sandalia de esas con un solo diente, yo no sé el equilibrio que puedes hacer en la Bueno, vida, porque ¿eh? Como, uy, que me caigo, sí, uy, que me voy. no, porque el Tengu te va a ayudar, como el Tengu. El tío va ahí andando con estas sandalias. Claro, sin tiene un ningún tipo de equilibrio problema. maravilloso. Claro, pues te da la mano Pues será y eso. te ayuda. Pero a lo mejor sería más fácil con 2 dientes. Bueno, sí, sería más fácil, pero entonces ya no tienes la recompensa. No tienen la recompensa. Y bueno, esto ha sido un Japón a fondo lite cortito, pero simplemente para que tengáis ese punto de vista del Tengu, que creo que es una de las criaturas sobrenaturales más interesantes que pueda haber, y también para que tengáis ese contexto. Pero claro, yo digo que Ay. habrá que hacer algún episodio más Bueno, Lite, yo de creo que Yokaises deberíamos o... preguntar a la comunidad japonista. Oh, sí. Japonistas, ¿Qué ¿queréis decís? un episodio de yokais? ¿Queréis algún otro episodio de ¿De algún yokai yokai específico? A mí se me ocurre el kappa, por ejemplo, que también es muy típico. El kappa o el ¿no? kitsune. El kitsune, pero bueno, pues dejádnoslo en los Pasa que comentarios. el kappa y el kitsune es posible que algunos japonistas, o bien porque lo hayan estado por allí ya, o bien porque lo hayan visto en fotos, quizás en algunos directos nuestros o en algunos artículos, les pueda sonar. Pero hay algunos yokai que sí que son bastante más desconocidos en general para el público occidental y que pueden ser curiosos. Bueno,
nosotros ya claudicamos directamente, dijimos que no hablaríamos de yokais y aquí estamos. Y A aquí ver, a lo mí hemos hecho. la figura del Tengu siempre me ha parecido súper interesante. El concepto de yokais como tal, quizá no tanto, pero algunos en concreto sí que me parecen muy interesantes, el Tengu, y por eso le hemos hecho un episodio. Antes de hablar de los yokais en general, sí que me apetecía justamente hablar del Tengu. Es que al final aquí, Japón a fondo, japonismo, lo que sea, siempre hablamos de lo que nos apetece, aunque estamos abiertos a sugerencias. Exacto, así que si os apetece, nos lo dejáis en los comentarios y prometemos que lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? No vamos a hacer como a veces hacemos en los directos que decimos, bueno, ya haremos otra cosa. No, prometemos tenerlo en cuenta. Pues nada, vamos a saludar a los tengus, que no queremos que se nos Exacto. enfaden ni nada, ¿eh? ¡Hala! ¡Mátame!